en esta mañana nuevamente para estudiar un nuevo profeta menor, Zacarías. Siempre recordando que menor no por la importancia de su ministerio, no porque sea menos que otro, porque cuando leemos estos profetas nos damos cuenta de las cosas que enseñan, de las cosas que advertían y del mensaje cómo permanece, ¿no? Entonces no es menor porque están ahí relegados y no tiene importancia estudiar, sino que todo lo contrario, sino que son varios profetas en un tiempo determinado trayendo un mensaje importante a ver si así el pueblo escuchaba. Y Zacarías vamos a conocer un poco acerca de el profeta y el libro, pero a nosotros no solamente nos interesa su mensaje, sino que conocer el contexto y conocer un poco el personaje detrás de esto para poder disfrutar o entender de mejor manera el mensaje que tiene Dios para nosotros a través de este libro. Y vamos a repasar algunas cosas de este profeta que hoy vamos a conocer o a llamar como el profeta de la esperanza y seguridad. Como vimos en el resumen, los primeros 8 capítulos, Zacarías lo va a pasar contándonos acerca de visiones que él tuvo, de sueños que él tuvo. Interesante cómo se da el diagrama de los sueños, cómo coinciden en forma numérica los sueños, hablando de un mismo tema cada uno de estos sueños. Y más allá de nosotros darle importancia a que si Dios habla o no habla todavía en sueños, que si está vigente esta posibilidad, nosotros entendemos que toda profecía, todo lo que Dios nos quiere decir ya está revelado, ya está escrito en su palabra, y que si queremos escuchar profundamente la voz de Dios debemos agudizar nuestro oído espiritual, ir a la palabra y buscar el mensaje que Dios tenga para cada uno de nosotros. Pero en estas visiones Zacarías va a empezar a revelarle a este pueblo que viene del exilio después de 70 años, al final allí de los 70 años de cautiverio en Babilonia, en los cuales los profetas que hemos estudiado con anterioridad les habían advertido, iban a suceder, no se iba a evitar esto porque las decisiones tenían consecuencias, pero Dios no los dejó, ni antes del exilio, ni en el exilio o en el cautiverio, ni mucho más o mucho menos después. Entonces vamos a ver un poquito acerca de Zacarías. Él nació en Babilonia, allí en el cautiverio, podemos ubicarlos perfectamente. Acerca de Zacarías sabemos que es hijo de Berequías e hijo de Ido. Vienen allí en el capítulo 1, versículo 1 de Zacarías. ¿Quiénes eran estos personajes? Vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a Zacarías también sabemos y podemos decir, ahí está, que Zacarías significa su nombre Jehová recuerda. Es como qué casualidad, ¿no? Y siempre decimos la importancia de los nombres. Nace un niño en cautiverio, los padres deciden ponerle Jehová recuerda. Algo pasaba en el corazón de estos padres o de esta familia. Sí, ¿por qué? Porque Berequías e Ido eran parte de las familias que estaban a cargo del sacerdocio del pueblo. Por lo tanto, Zacarías no solamente es profeta, sino que también va a cumplir o cumple la función de sacerdote. También de Zacarías sabemos que es uno de los profetas posexílicos junto con... ¿Quién estudiamos la semana pasada? ¿Quién? Ageo, junto con Ageo y a quien vamos a ver la próxima semana, que son conocidos como los 3 profetas dentro de esta lista de menores que son posexílicos. No se los voy a decir, lo vamos a averiguar la próxima semana. También el año de su ministerio es entre el 520 y 480. Definitivamente Zacarías y Ageo estuvieron ministrando al mismo tiempo. Aparentemente Ageo era mayor que Zacarías, pero el ministerio lo hicieron juntos. Lo ubicamos perfectamente allí en el libro de Esdras, un poquito antes de Nehemías. Zacarías y Ageo tuvieron el mismo tenor en su ministración. Lo que buscaban era que el pueblo reconstruyera, pero que reconstruyera el templo, que comenzaran a reconstruir su relación con Dios. Eso era lo que estos profetas estaban buscando en sus escritos o en sus palabras que le venían diciendo. Ellos definitivamente escriben a los cautivos que llegan en Jerusalén y podemos ubicar su escritura o su ministerio en el mismo Jerusalén. Muy bien, ¿qué tenemos acerca de este libro? Cosas importantes para tomar en cuenta para poder entender el mensaje. Si bien es un libro extenso que dijimos dividir en 2 partes, uno de los versículos claves que nos van a llevar a entender el tenor de lo que viene hablando Zacarías, encontramos allí en el capítulo 6, los versículos 12 y 13, que va a tener mucho que ver en cuanto al mensaje que Zacarías en sí engloba. Dice la palabra de Dios, alguien que me lo lea por favor, Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Y le hablarán diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová
Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dormirá en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Muy bien. Aquí claramente hace referencia a quién. ¿A quién está haciendo referencia? ¿Quién va a venir como renuevo? ¿Quién va a ser que en su trono habrá de sentarse y tendrá sacerdote? ¿Quién encontrará y reconciliar a las partes? ¿Quién podrá convivir? Definitivamente vamos a encontrar en Zacarías la imagen de Cristo en todo momento. ¿Por qué? Porque en cuanto a referencia profética, Zacarías se lo conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Definitivamente es un libro totalmente mesiánico, pero también habla acerca de eventos futuros que aún no ocurren. Hubo algunas situaciones de cumplimiento inmediato, como fue la restauración de Jerusalén en ese momento, hablando acerca de cómo se iban a reconstruir después de llegar del cautiverio. Sin embargo, la referencia profética tiene que ver con eventos que aún no ocurren. La imagen del final del libro es increíble, donde habla que todas las naciones vendrán, ¿no es cierto?, se reunirán y que de la nueva Jerusalén fluirá un río de agua viva que dará vida a todos. Lo demás tiene que ver con esa referencia de el implemento o la manifestación del reino final de Jesucristo, del reino del cual hoy nosotros estamos trabajando para que este reino siga creciendo, pero será manifestado a través cuando Cristo venga a reclamar su trono. Es interesante todas las señales que vienen en Zacarías. Y sobre todas las cosas, la referencia que tiene que ver, por otro lado, la referencia que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, las imágenes que aparecen en diferentes versículos acerca del renuevo, acerca del que en su trono habrá sacerdotes, siendo el que traspasaron, presenta a Cristo como humilde y triunfante a la vez, como el que da salvación, como el humilde que viene montado sobre un asno. Y como decíamos, los dos mensajes que encontramos en Zacarías partido en estas dos etapas del libro. El primer mensaje tiene que ver con que mientras luchan para reconstruir, al mismo tiempo tienen que arrepentirse de sus pecados. El mensaje sigue siendo absolutamente el mismo en aquel entonces como hoy. Mientras reconstruimos nuestra relación con Dios, nuestro deber es arrepentirnos de nuestros pecados. Y al final, del 9 al 14, el rey vendrá y dará victoria final sobre el mal. Anhelamos este día en el que el mal quede realmente sometido bajo los pies de Cristo. Anhelamos este día. Este día nos tiene que dar. Por eso hablamos de seguridad y hablamos de esperanza. Entonces, ¿qué nos puede enseñar? ¿Cuáles son las enseñanzas que hoy podemos tener para nosotros en Zacarías? Más allá del contexto, que podemos ubicarlo perfectamente como veíamos en el resumen del video, allí en el reinado de Darío I de Persia, entre el 521 y 486 a.C. Allí podemos ubicar a Zacarías y Ageo. Decíamos, habían logrado pocos avances en la restauración de Jerusalén, pero se enfocaban en la restauración del templo. ¿Sí? Decíamos la semana pasada, el templo significaba para el pueblo, o le daba la seguridad acerca de la presencia de Dios. Levantar la vista y ver aquel templo reconstruido, saber que ahí estaba la presencia de Dios, sobre todo el pueblo que reconstruyera su relación con Dios. Entonces, y la pregunta es, ¿qué lecciones puedo tomar hoy para mi vida de todo el relato del libro de Zacarías? Y hoy encontré 3 argumentos o 3 enseñanzas para nuestras vidas en este tiempo. Y vamos a analizarlas rápidamente para que nosotros podamos descubrir qué nos toca hacer, si el llamado a Zacarías es el mismo para nosotros, si el mensaje es el mismo para nosotros, qué es lo que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Y en primer lugar, nosotros podemos aprender lo siguiente del libro de Zacarías. Al igual que Zacarías y al igual que el pueblo, nosotros somos llamados a un despertar espiritual. Definitivamente cuando leemos el libro de Zacarías encontramos que Zacarías llamó al pueblo a arrepentirse. ¿Qué significaba arrepentirse? Volver a Dios, que ellos tengan un despertar espiritual. Ahora, cuando encontramos esta frase de despertar espiritual en la palabra de Dios, tiene una significancia, un significado aún más profundo del que nosotros podemos llegar a pensar de decir, estaban aletargados, estaban dormidos espiritualmente. No, bíblicamente, despertar espiritual tiene una definición aún más profunda. Es decir, toda persona que está en pecado está dormida, está muerta, está separada. Por lo tanto, lo que tiene que ver el despertar espiritual, nosotros hablamos que
el Señor Jesucristo lo mencionó en su ministerio como nacer de nuevo. El pueblo estaba llamado a iniciar de nuevo, a tener ese nuevo nacimiento. El pueblo había desechado a Dios, el pueblo había dado la espalda a Dios, había llegado a la consecuencia. Dios había guardado a su pueblo, vimos claramente la semana pasada cómo Él había cuidado ese remanente fiel aún en Babilonia. Tenían allí personajes como era Josué, el encargado, y no era el Josué que venía de antes, sino el Josué que estaba en ese momento, que era el encargado de cuidar esa parte espiritual, que después va a ser la personaje, incluso el personaje que también aparece en Zacarías mencionado, con una imagen muy interesante de cómo saca las ropas viejas para ponerse las ropas nuevas, ¿sí? Que es lo que él sueña, lo que sueña Zacarías allí, mencionando o poniendo como la imagen del cambio, del renuevo que tiene que existir. Y lo que le está diciendo Zacarías es: no podemos experimentar, no podemos volver a experimentar o entender una relación con un Dios santo en la condición que estamos. Por eso Zacarías llama a ese renuevo espiritual, llama a esa reflexión, a ese nacer de nuevo que el Señor Jesucristo presenta en el Nuevo Testamento. ¿Dónde se introduce este pensamiento de parte de Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde empieza que dice Jesús: es necesario que nazcas de nuevo? La respuesta con aquel personaje que Jesús interactuó al hijo: ¿cómo? ¿Tengo que nacer, entrar al vientre de mi madre? ¿Con quién? Con Nicodemo. Esa marca, esa señal que quedó allí grabada en el Evangelio, es una marca que nos alcanza en nuestros días y que nos lleva a entender que si nosotros queremos tener una relación con un Dios santo, no la podemos tener si no hay en nosotros ese nuevo nacimiento, lo que nosotros conocemos como ese despertar espiritual, en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, el escritor de los Corintios nos da un claro resumen de cuál es nuestra condición sin Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Segunda de Corintios 4:4. En quienes el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. Interesante, ¿verdad? Interesante este versículo, porque nos resume la realidad de la necesidad de nuestras vidas. Entender cómo nuestra realidad y nuestra condición es esta. ¿Sí? El Dios de este siglo mantiene cegado nuestro entendimiento, claro, con permiso, no es que Él decide hacerlo, sino que Él, con artimañas, con engaño. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 3? Allí, ¿no? Con que Dios os ha dicho, ¿no? Ahí introduce toda la duda en el corazón del hombre y desde aquel momento el hombre decide: opción A, opción B, tengo una única oportunidad de elegir y elijo irme tras el engaño. Voy por el camino de las tinieblas, voy por aquel camino que empieza a cegarme los ojos, a no ver cuál es mi realidad. Entonces, si tú escogiste, Adán escogió por todos, ¿sí? Sabemos cuál es la consecuencia. Y esta es la realidad, Pablo dice: esta es nuestra condición, esta es nuestra realidad, ¿sí? Y como nosotros ya no podemos volver a escoger, si no es por el llamado de Dios en nuestra vida, por esa elección que Él ha tenido para la humanidad desde antes incluso que nosotros fuésemos, no puede haber un verdadero despertar espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos ser despertados, nosotros debemos ser llamados a nacer de nuevo, a ser nacidos nuevamente por el Espíritu. Por lo tanto, Jesús lo dijo. Así lo aclaró, así lo mostró y así lo dejó claro. Ahora, Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: nos salvó, no por obras de justicia que ¿qué? Nada de lo que tú y yo nos hacía digno de esta salvación. Nada de lo que tú y yo podamos hacer realmente en nosotros genera ni siquiera mover el corazón de Dios hacia nosotros. No es por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por qué. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? No darnos lo que realmente merecemos. Sí, porque la paga del pecado es muerte. Estamos todos muertos. Y Dios por misericordia decide darnos o no darnos lo que realmente merecemos. Y nos da gracia. Por misericordia nos da gracia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo. Así que, hombres, cuando nosotros pensemos la próxima vez acerca de un despertar espiritual, no necesariamente pensemos en el avivamiento, ¿no? Que de repente se pone muy de moda.
¿Y qué es necesario en una iglesia? Definitivamente es necesario en una iglesia. Pero todo avivamiento comienza en Jesucristo, en la predicación del Evangelio. Todo avivamiento comienza con la gracia compartida a través de la salvación que es en Cristo Jesús. No empieza por una emoción, no empieza por una buena alabanza, no empieza por cosas que tú y yo podamos hacer como hombres. Todo avivamiento comienza cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el Evangelio es compartido. ¿Por qué? Porque eso es un despertar espiritual. Tiene todo que ver con un nuevo nacimiento en Cristo. Por lo tanto, nuestro resumen es: no olvides que has sido despertado a una nueva realidad, una que se centra en el Salvador, que te redimió, que te despertó, y el reino de Dios al que ahora perteneces. Interesante, ¿no? Cosas que a veces no tomamos en cuenta en nuestras vidas. Una nueva realidad, un Salvador que nos redimió, el Espíritu que me despertó y el reino de Dios al que ahora pertenecemos. Dos. No solamente somos llamados a un despertar, sino que ahora somos llamados a perseverar en el servicio a Dios. Perseverar en el servicio a Dios. La doctrina de la perseverancia, a veces mal tomada, a veces mal comprendida, ¿no? O a veces tomamos en cuenta cosas que nos convienen a nosotros o que nos ponen en el centro de la escena una vez más. Y nosotros sabemos que todo lo que ocurre en nuestras vidas es un don no merecido o es realmente recibir aquellas cosas que realmente no merecemos, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de la perseverancia, no hablamos de las obras que tenemos que hacer nosotros para merecer algo, sino que hablamos de aquellas obras que nos van a llevar a mantenernos en el fiel llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Por lo tanto, si somos conscientes de que somos llamados a un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, lo cual, ¿de qué forma se evidencia en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que nosotros somos nacidos de nuevo? ¿Cuáles son las señales que puede haber en nuestras vidas? ¿A través de qué sabemos que somos nacidos de nuevo? Nosotros empezamos a manifestar el fruto de esa obra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? El conocimiento, a veces, de repente podemos encontrar a muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero la Biblia nos advierte y dice: el conocimiento envanece y el conocimiento condena, y no necesariamente somos salvos por simplemente conocer. Dice la Biblia que los demonios incluso creen, sin embargo, y tiemblan, pero ya están condenados. ¿Me explico? Tiene que haber una manifestación clara y evidente en nuestra vida que tiene todo que ver con lo que nosotros conocemos como los frutos que da la fe en nuestras vidas. Claramente en Gálatas capítulo 5, 22 se evidencia cuál es el fruto del Espíritu en nuestras vidas que nosotros debemos reflejar, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas que empiezan a fluir en nuestras vidas en forma práctica, ¿no? El amor a los demás, pero en una forma que no, dice la palabra de Dios, una fe no fingida. Una realidad que incluso nosotros no podemos controlar porque sale de nuestro interior. Y eso nos tiene que empezar, y se los voy a decir en forma muy rústica para que lo entendamos, nos tiene que empezar a gustar. Realmente tenemos que empezar a disfrutar vivir en esa vida. Y lo curioso es que cuando disfrutamos esa vida, ¿sí?, nos convertimos en enemigos acérrimos de quien ya éramos enemigos, de este mundo. Porque a este mundo no le gusta que nosotros hagamos las cosas correctas. Este mundo se encargó de disimular todo, de pintar todo de tal manera que nosotros digamos: estamos bien, ¿sí? Podemos vivir así, sin mayores problemas, sin mayores compromisos, pero Dios nos llama a perseverar. Y a veces nosotros nos desesperamos, empezamos a desesperarnos, y a veces cerramos el concepto, y a veces nos equivocamos a la hora de decidir, porque incluso llegamos a creer que si esos frutos no son evidencia en mi vida, o llego a errar en alguna de las prácticas en mi vida, no me puedo permitir ni siquiera un error, entonces fallé, y entonces ya no soy digno. Entonces hasta llegar a pensar de que perdí la gracia en mi vida, perdí la misericordia y perdí la salvación. No, en primer lugar recordemos, Dios da y nunca más quita. Pero la responsabilidad que nosotros conocemos como la santificación en nuestras vidas, ¿sí?, es algo que nos debe quitar el sueño todos los días de buscar. ¿Por qué? Pablo dijo en Filipenses, y lo tienen en sus hojas, capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la obra en vosotros, ¿qué? La perfeccionará
¿sí? La perfeccionará. Él va a hacer su parte. Él se va a encargar y Él se comprometió a hacer su parte, ¿sí? Y un día va a ser terminada. Pero entre que Cristo llega a nuestras vidas, despertamos, tenemos un despertar, tenemos un nuevo nacimiento, hasta que Él sea manifestado en gloria o estemos en su presencia, hay un lapso de tiempo que ni tú ni yo conocemos. Mientras tanto, nuestra responsabilidad está en el perseverar, en el hacer toda aquella obra que nos lleve a ser cada día más como Cristo y estar cada día más cerca de Cristo. Sí, yo sé que el cristianismo no es color de rosa. Si alguna vez te la vendieron como que llegas a Cristo y se solucionan todos tus problemas, no, porque tus ojos son abiertos. Ahora tienes conciencia de las cosas realmente malas y ahora tienes responsabilidad por lo que tienes que hacer. Y la palabra de Dios está llena de exhortaciones a que nosotros debemos perseverar. Y nos habla que debemos perseverar en la doctrina, en la piedad, en las disciplinas espirituales, en nuestras vidas. En la obediencia. En la obediencia. Creo que eso se cae de maduro, ¿no? Porque por ahí empieza todo, el obedecer. Sin embargo, también nos recuerda que cuando nosotros decidimos servir a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra vida sometida a la obediencia está expuesta a un montón de peligros. Sí, por eso la Biblia dice perseveren, perseveren, ¿sí? Manténganse firmes, den pasos hacia lo siguiente con seguridad. Aún así no vean claro, den pasos. Cuando encontramos en el libro de Hebreos, aquel famoso capítulo 11 que conocemos como la galería de héroes de la fe, ¿no? Nos sorprendemos y decimos, wow, hombres comunes, ¿no? Hombres que incluso con defectos, hombres que se equivocaron en muchas de sus elecciones. Sin embargo, Dios nos marca y dice, por la fe hicieron grandes cosas y nosotros admiramos, hasta llegamos a decir, ojalá yo tenga la fe de estos hombres. Bueno, termina el capítulo 11 y empieza el capítulo 12 y comienza diciendo, por lo tanto, teniendo vosotros tan grande nube de testigos. ¿A quién hace referencia ese versículo 1 del capítulo 12? Pues a todos, ¿no? A los que estaban atrás. Es decir, esa frase, la voy a decir así como en nombre rústico. Sabiendo que el barrio te respalda, porque todos estos que estaban adelante lo lograron hacer, ahora a ti te toca correr, ahora a ti te toca ir hacia adelante. Por eso dice, despójense, actúen, obran, hagan lo que tengan que hacer, sáquense todo peso que la asedia, ¿sí? Y nosotros nos quedamos, oh, es verdad, pero ¿cómo lo hago? Versículo 2, puestos los ojos, ¿en quién? Cristo Jesús. Eso es perseverar, Lo que tú hiciste, alguien ya lo hizo, no es imposible de hacer. No importan tus defectos, no importan tus actitudes y tus actitudes. Lo que importa es que tú, puesto los ojos en Jesús, puedas correr la carrera, avances hacia la meta, perseveres, porque hay un llamado en tu vida, hay un propósito de vida. Entendemos claramente los que somos salvos cuál es nuestro propósito, es exaltar a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, que la gente conozca a Dios a través de nosotros, es nuestro propósito de vida. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera, ¿a qué? Bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor, ¿qué? Ha prometido a los que le aman. Queremos la corona de vida, ¿no? Anhelamos las promesas de Dios, pero la premisa ¿cuál es? Perseverar bajo la prueba. Si te dijeron que el cristianismo te soluciona todos los problemas, déjame decirte que te la cambio. El cristianismo asienta las pruebas, asienta los problemas, porque ya no pertenecemos más a este mundo, le pertenecemos a Dios y necesitamos aprender a nadar contra corriente. Por lo tanto, podemos empezar a resumir. Si quieres servir y vivir vidas piadosas para Cristo, vas a sufrir. Y vamos a sufrir persecuciones, dice la palabra de Dios. Pablo claramente le dijo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿padecerán qué? Qué bueno que esto pasó hace miles de años. Qué bueno que ya no existe la persecución a la iglesia. No existe, ¿verdad? Podemos abrir libremente las puertas de este lugar, de este recinto, la gente puede entrar. Sí existe. Sí existe. Sí existe, ¿verdad? El enemigo está como león rugiente.
buscando a quién devorar. Y se va a valer de todas las estrategias que tenga para no dejar en paz a la iglesia de Cristo. ¿La iglesia está siendo perseguida? Definitivamente. Ahora está siendo perseguida desde la tinta y el lápiz, a través de normalizaciones, leyes, principios, imposiciones. ¿Sí? Claro, ¿existe la persecución física? Sí, y nuestro país no es ajeno. Estamos orando ya hace un tiempo por las iglesias en el sureste. ¿Sí? Persecuciones al punto de que las iglesias se están cerrando. Cristianos están siendo perseguidos y asesinados. Y ahora quizás ya no es por su fe, que le podemos decir. Sin embargo, es la fe la que es puesta a prueba cuando llegan las persecuciones. Hoy en día se prohíbe en forma sistemática hablar la verdad del Evangelio. Porque a lo que la Biblia dice que no es bueno, la ley dice, no, espérate, algo de bueno tiene que haber en eso. Porque si no, la Biblia no está siendo inclusiva. Si no, la Biblia no está siendo justa. Si no, estás limitando el amor de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos permanecer firmes y perseverar. Perseverar. ¿Por qué? Porque cuanto más podamos perseverar en la vida cristiana, más Dios nos concederá sus bendiciones. Hay consecuencias positivas en perseverar definitivamente. Y quizás las bendiciones no sean materializadas en este mundo, pero quizás toda bendición tiene que ver conforme a la eternidad, a lo que realmente es relevante en forma eterna. Y 3, por eso decimos que Zacarías no solamente trae esperanza al entender este llamado, al entender lo que nosotros debemos hacer en medio de las pruebas y dificultades, ¿sí? Porque el pueblo la sufrió, sí, porque cuando estaban reconstruyendo, dice que las voces venían de adentro y de afuera, queriendo desesperanzar, quitar la esperanza al pueblo. Ya no sigan construyendo, ¿para qué lo hacen? Van a porquería lo que están haciendo. Sin embargo, el pueblo que creyó siguió avanzando. Y lo tercero es, nuestra esperanza y nuestra seguridad debe estar en recordar que Dios nunca olvida a su pueblo. Dios nunca olvida a su pueblo. Zacarías le presentó al pueblo a un Dios eterno, un Dios soberano, el cual le mostró que podía tener el control sobre todas las cosas. Le habló de 70 años de cautiverio, fueron 70 años, ni uno más, ni uno menos. ¿Sí? Todo lo que Dios le dijo a su pueblo, lo cumplió. Permitió el cautiverio, sometió a los cautivos, salieron del cautiverio, volvieron al lugar el primer remanente, estuvieron allí, pero ¿quién se olvidó de lo que tenía que hacer? ¿Fue Dios? Fue el pueblo. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de lo que promete, porque todo lo que Él promete, Él lo cumple. La Biblia dice, ¿por qué lo hace? Porque no es hombre. No es hombre para olvidarse. Él lo que dice va a cumplir. Bueno, ese Dios que estaba ahí es el mismo Dios para nosotros. Es el mismo Dios que si prometió algo, lo va a cumplir. Es el mismo Dios que ante toda promesa para nuestras vidas, también Él no se olvida que hay una premisa y una responsabilidad para cada uno de nosotros. Hubo un momento en el que Dios no se olvidó, pero dirigió la mirada hacia otro lado. Y fue cuando su hijo en la cruz le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el hijo no encontró respuesta, pero nosotros sabemos cuál era la respuesta. Él dio la espalda a su hijo amado, a su único hijo, porque allí estaba en la cruz el pecado de la humanidad. Y Cristo estaba mirándonos, Dios estaba mirándonos a nosotros, entendiendo que el sacrificio de su hijo era necesario, que era parte de esa obra redentora por la cual Dios había prometido y estaba cumpliendo a un alto costo, a un alto precio, porque Él no se había olvidado de la promesa. Porque a veces nosotros pensamos, Dios, te has olvidado de mí, ¿por qué me has dejado? No. Todo pensamiento que llega a nuestra mente de esa forma es consecuencia de que nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Es decir, que si tú haces lo que tienes que hacer, es imposible que Dios se olvide de ti. Aún, fíjate, aún sin hacer lo que tenemos que hacer, Dios tampoco se olvida de nosotros. La palabra de Dios nos da a entender
que ahora estamos en Dios a través de Cristo. Y cuando nos arrepentimos y cuando aceptamos la obra redentora de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, dice que ahora somos llamados sus hijos. Sus hijos. Y Dios ya no ve nuestras imperfecciones, sino que todo lo contrario. Ahora Dios ve nuestra justicia por medio de su propio Hijo. Y ya que estamos en Cristo, amados, Dios no nos deja solos. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo nos falla, la familia nos falla, los amigos nos fallan, si alguien que prometió ayudarte te falla, la palabra de Dios dice que estoy contigo. Hebreos capítulo 13, versículo 6. ¿Quién me lo lee? 13:6 de Hebreo. El Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¡Wow! El Señor es el que me ayuda, por lo tanto no temeré. Tengo que serle sincero, porque lo dije anoche y lo voy a repetir hoy de nuevo. Sí, me causó cierta incomodidad los últimos meses en nuestro país. Me causó cierto... me sacó como que de eje en algún momento. Estuve escuchando voces que quizás no debía escuchar. Y tuve temor. Sin embargo, preparando este mensaje, encontré este versículo y dije, bueno, al final son simples mortales. Sin embargo, sabemos quién reina. Sin embargo, sabemos dónde está nuestra esperanza. Sin embargo, tenemos esa esperanza en nuestras vidas. Tenemos la seguridad. Por lo tanto, no temeré a lo que simples mortales puedan hacernos. Sin embargo, no temeré porque Dios no me dejará. Cuando la gente puede desilusionarte, cuando la gente puede fallarte, sabemos que Dios siempre vendrá en nuestra ayuda. Por lo tanto, la conclusión para nosotros en esta mañana es: pon tu confianza en el Señor y espera en Él. Pon tu confianza en el Señor y espera en Él. Esperar, perseverar y responder al llamado de un nuevo nacimiento. El secreto para realmente vivir una vida como Zacarías la presenta, en esperanza y en seguridad. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad de estar frente a tu palabra. Gracias por Zacarías. Gracias por este mensaje a nuestras vidas de seguridad y de esperanza. Padre, entendemos que el mundo va de mal en peor. Sin embargo, en ti encontramos todo lo que necesitamos. Una vez más, tú nos recuerdas que deseas una relación personal con cada uno de nosotros. Por eso, Padre, el deseo del corazón de nosotros y en esta hora nuestra oración es para que todos podamos llegar, Señor, a ser nacidos de nuevo. Para que tu palabra quebrante el corazón duros, perdone pecados, Señor, y nos hagas volver a ti. Para que cada uno de nosotros debe entender que en este peregrinar nuestra responsabilidad es perseverar hasta el final, compartiendo la verdad del Evangelio, manteniéndonos en Señor en forma correcta, confirmando lo que tú haces en nuestra vida y compartiendo a los demás, sabiendo que nuestra seguridad no viene del hombre, sino de un Dios que es todopoderoso, un Dios que es pleno, creador de todas las cosas, el cual tiene sus tiempos marcados, pero espera que cada uno de nosotros haga y viva siempre esperando en ti. Es el deseo de nuestro corazón y es lo que oramos en esta hora. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.